En el pasado encuentro empezamos a tratar de una forma más monográfica todo lo relacionado con el logos. Estuvimos analizando el contenido de lo que el logo ya lo habíamos visto. Hicimos una especie de recordatorio, lo ligamos al elemento verbo y se insistía mucho en el texto de intentar evitar confusiones acerca del término logos. Esas confusiones devienen del hecho de que el término logos se utiliza en muchos escritos, no en Blavatsky, pero se utiliza en muchos escritos como sinónimo de un ser vivo y se le aplica a el logos planetario, ser vivo tierra, al logos solar, el ser vivo sol, etcétera, etcétera. Y lo que habíamos leído lo que intenta es poner las cosas en su sitio y decir, no, el logos es el logos. Es eso que vimos en su momento, que arrancando en lo manifestado da lugar a lo manifestado y que en lo manifestado se expresa en lo que los evangelios cristianos denominan el verbo. Y nos habíamos quedado a principio de la página 3. Muy bueno. A principio de la página 3. Concretamente en el epígrafe que comienza con el título El universo viviente o sol espiritual central. Así que si os parece, pues como siempre hacemos, algún voluntario o voluntaria que vaya leyendo y vamos avanzando. Tengo el texto que tú no estuviste en el anterior. Venga, ¿quién lee? Aquí tenemos algunos lectores habituales, tenemos a Cari, a Javier. ¿Quieres hacerlo, Cari? Sí, como queráis. Venga. Que tiene una voz muy bonita. Magnífico. ¿Te has pelado? El universo viviente o sol espiritual central. Por lo tanto, en pocas palabras, el logo es la luz y la vida del universo que todo lo anima. Es el universo viviente mismo. Es la radiación primordial del absoluto en el amanecer de Manvantara o ciclo de la vida universal. Es la luz que irradia desde la oscuridad desconocida del absoluto. Es tiempo resurgiendo del seno infinito de la eternidad. Es el anima mundi o alma universal. Es la ideación divina misma. Es alaya y se convierte en la mente universal. En ocasiones se le denomina simbólicamente como el sol espiritual central o el gran sol central, el cual impregna y es todo el universo y está compuesto por los 7 rayos, que son las 7 fuerzas y potencias ocultas, es decir, secretas y desconocidas, excepto para quien está lo suficientemente iniciado, dentro del universo. Muchos nombres diferentes, utilizados en muchas tradiciones espirituales diferentes, pueden llegar a confundir a menos que tengamos en cuenta que casi siempre son nombres meramente ilustrativos aplicados a este mismo logos. Así como es Brahma, el que emerge como logos del Brahman absoluto en la filosofía de los Upanishads, también es Alan Karmon, significa hombre celestial, el que emerge como logos de Ein Sof en la Cábala. Y es Avalokitesvara el que proviene de Adi Buddhi en el esoterismo del budismo tibetano. Algunos hindúes hablarán del absoluto y de su logos como Shiva y Shakti, mientras que otros preferirán usar el término Vishnu, Narayana o Isvara para el logo. Y puede que otros se refieran a ello como el Kundalini universal o la madre del universo, mientras que un verdadero gnóstico cristiano podría inclinarse a llamarlo Sofía Divina. Lo que es importante recordar es que estos no son una colección de diferentes seres o entidades, estos no son ni un ser ni una entidad, sino simplemente son nombres y términos descriptivos para el principio logoico que anima y da vida a este universo entero. Y es por eso que Blavatsky precisó que el logo es simplemente un término abstracto, agregando que el logos no es ninguna personalidad, sino el principio universal. El símbolo arcaico universal, relacionado
con el logos era el del círculo con el punto en el centro. Perdonad un momento. Ahora, antes de entrar en el círculo y el punto en el centro, que a muchos, espero que a todos, nos redotará el momento en el que allá por el mes de noviembre, pudo ser, ¿no?, diciembre, hablábamos precisamente de esto, ¿no? Hablábamos del espacio absoluto, del punto eterno, y hablábamos del cero y del uno en esa terminología. Ahora vamos a volver a ello de una forma rápida, de una forma breve, pero el texto va a volver a ello a modo de recordatorio y para avanzar un poquito más en ese evitar confusiones. Pero antes de entrar en ello, daros cuenta que nombres que son enormemente distintos, denominaciones que son enormemente distintas, las que aquí aparecen, cuando se estudian las corrientes espirituales donde esos nombres aparecen, el significado es prácticamente el mismo. Claro, una visión así superficial que tiene que ver el Adam Kadmon, por ejemplo, ¿no?, con el Shiva Shakti, pongamos por caso, en el desarrollo de lo inmanifestado y de lo manifestado. Bueno, pues en la comprensión profunda de esas tradiciones espirituales se está poniendo de manifiesto lo mismo. E igualmente es interesante, en los párrafos previos a este gran párrafo de nombres distintos, es interesante la percepción que se nos traslada del universo. Tener en cuenta que la visión que tenemos de la cosmogonía más cercana, del universo más conocido, siempre hay un centro y algo que se mueve, que se desenvuelve en torno a ese centro. En el sistema solar hay un centro que es el Sol, obviamente. En ese Sol, no obstante, pertenece a una galaxia. En el centro de la galaxia hay un centro. Curiosamente, aprovechando que hemos enviado la noticia de que se ha fotografiado un agujero negro al grupo de WhatsApp, curiosamente la ciencia empieza a percibir que las galaxias, en su centro, lo que tienen precisamente es un agujero negro con una capacidad y una energía que escapa a cualquier tipo de razonamiento. El Sagitario B, que es como le llaman al agujero negro que está en el centro de la galaxia, se le calcula que tiene una fuerza superior a 1.000.000 de veces el Sol. Y se habla, por tanto, de un centro. Y cuando miramos el conjunto de las galaxias, se puede percibir que en cada galaxia hay un centro galáctico. Y en muchas tradiciones espirituales se habla de un gran Sol central universal. Es decir, que también el universo tiene un centro. Lógicamente, ahora cuando hablemos del espacio y del punto, esto se entiende, porque este universo, lo manifestado, ha surgido precisamente de ese punto, al que la ciencia se acerca a modo de balbuceo con el tema del Big Bang. Eso significa un punto, claro. Y la mayoría de las tradiciones nos hablan de esto. Y además nos identifican el hecho de que, de la misma forma que nosotros somos seres vivientes, la Madre Tierra es un ser viviente, el Sol, con todo lo que conlleva, es un ser viviente, la galaxia es un ser viviente, cada galaxia es un ser viviente y el universo es un ser viviente. En la doctrina secreta, Blavatsky llega a afirmar que el universo entero es una unidad orgánica, de la misma forma que nuestro cuerpo es una unidad orgánica. Entonces, esto ayuda a contemplar lo micro y lo macro y nos ayuda a utilizar la analogía para aplicar el famoso como es arriba es abajo. No sé si queréis compartir algo al respecto. ¿O estamos claros? Javier, que tienes ahí ganas de decir algo. Yo lo que iba a comentar es que se habla de ese Sol central. Un Sol es algo que emite, ¿no?, que proyecta, que refleja. Un agujero negro, cuando tú has nombrado el tema, que también lo estaba escuchando, es algo que absorbe todo, hasta la luz. O sea, por eso le llamo agujero negro, porque no de que se escapa nada de su horizonte. Antes de anoche, me parece que fue, pusieron una vez la película Interestelar, que habla de este tema, ¿no?, del agujero negro y de qué es un agujero negro en sí, ¿no? ¿Qué es el centro de...? O sea, ¿qué es un ser vivo? Bueno, pues claro, ¿cómo entendemos la vida? Blavatsky, tú dices que lo decía como
universo entero es orgánico, ¿no? Una unidad orgánica. Exactamente. ¿Cómo entendemos la vida? Habrá muchos tipos de vida. O sea, evidentemente la de los seres polares, con respecto a la nuestra, tiene sí, un cierto parecido porque hay vida, pero no era exactamente a nivel biológico, bioquímico como la nuestra, ¿no? No sé realmente cómo enfocar, esa es la pregunta, cómo enfocar estas terminologías. O sea, me suele confundir mucho cuando se habla de lo manifestado y lo inmanifestado, porque hay un límite entre lo manifestado y lo inmanifestado que es muy difícil de delimitar, valga la redundancia, ¿no? Por lo menos para mí. Y entonces ahí está mi duda, ¿no? O sea, cómo enfocarlo, porque cuando te pones a leer, por ejemplo, Taini o cualquier otra, ¿no? Hay términos que son confusos por lo que estamos diciendo, o sea, porque se habla de lobo y se le está dando un sentido que se confunde con otro sentido. Entonces, aparte de ahí el tema es de una enjundia copiosa, ¿no? Luego además está esa terminología que se mezcla entre las traducciones, pueden estar mejor o peor hechas, y la misma definición de los términos que se expresan del sánscrito, ¿no? Casi todo. En fin, que no he aclarado nada. Que yo no me aclaro. Mucho más sencilla, que una curiosidad. El círculo bancario universal era un círculo con un punto en el centro. Yo jamás había escuchado esto. Entonces, ¿y eso de dónde viene? Es decir, nunca había escuchado que antiguamente se señalizara esto así, con un círculo en el centro. Tengo una curiosidad por saber de qué fuente, dónde. Un círculo. Sí. Sí. Mira, en la doctrina secreta empieza, cuando se aborda este tema, está muy al principio del texto. Dice y tengo en mis manos un texto muy antiguo. Y empieza a describir lo que en ese texto está en su portada. Y a partir de ahí empieza a hacer referencia al cero y al punto. Nosotros le dedicamos atención a ese aspecto allá por el mes de octubre, noviembre creo que fue aproximadamente, es cuando lo estuvimos estudiando. Lo que sí podemos hacer es rescatar toda la documentación que en ese momento utilizamos, en resumen, y hacértelo llegar porque es un tema... Ahora vamos a volver a tocarlo. ¿Cómo se llamaba el texto antiguo? ¿Cómo se llama el texto que utilizaba? Las estancias de Sia. Sí, mejor rescatar eso, vale. En el taoísmo también se explica el comienzo de todo como un círculo. Con el punto en el centro. Primero es un círculo que no está cerrado Es la primera. y que no tiene nada dentro. Y luego ya se cierra el círculo y surge el punto en el interior. Y me imagino que en otras tradiciones pues tendrá una simbología. No obstante, ahora cuando avancemos un poquito, como aquí se hace un cierto repaso, aunque es mínimo, de lo que vimos en su momento, a lo mejor sirve para sacar algo a colación que te dé alguna pista, y también para lo que ha comentado Javier en cuanto a ese límite tan especial y tan difícil de marcar con claridad entre lo inmanifestado o lo manifestado. Si recordaréis que en su momento estuvimos analizando las 3 emanaciones, que es lo que desde lo inmanifestado da lugar a lo manifestado. Sí, normalmente cuando estudiamos todos estos conceptos, en la terminología de Blavatsky o de Sa, hablamos de un círculo tibetano, concepto hindú, y aquí hace referencia al verdadero gnóstico cristiano, lo de Sofía Divina. ¿Podéis poner algún ejemplo de algún pensador, escritor, como que acerca estos conceptos más, a lo mejor a lo que podamos estar más familiarizados quizás? Sí, la mayoría de los gnósticos cristianos son los que en los textos, en los libros de texto le llaman los neoplatónicos, los filósofos neoplatónicos, que tienen una influencia muy grande del mensaje cristiano y a su vez siguen bebiendo de fuentes previas, básicamente de fuentes de la Grecia clásica. Más cosas. Muy bien, pues podemos continuar. Pues cuando tú quieras, Cari.
y enlazando con el espacio 0 y el punto 1, analizar 2 páginas atrás, Blavatsky en un capítulo de la doctrina secreta titulado Teogonía de los dioses creadores señala lo siguiente: ese principio primero, o mejor dicho, único, era llamado el círculo del cielo, simbolizado por el hierograma de un punto dentro de un círculo o triángulo equilátero, representando el punto al logos. Así, en el Rig Veda, donde ni siquiera se nombra a Brahma, comienza la cosmogonía, con el Hiranyagarbha, el huevo áureo, y Prajapati, Brahma posteriormente, de quien emanan toda la jerarquía de creadores. Este punto es la causa primera, pero aquello de que emana, o más bien de lo cual es la extensión o logo, se deja en silencio. A su vez, el símbolo universal, el punto dentro del círculo, no era aún el arquitecto, sino la causa de aquel arquitecto. Y el último estaba precisamente en la misma relación con aquella, como el punto con respecto a la circunferencia del círculo, que según Hermes Trismegisto no puede definirse. Y como se vio, el punto dentro del círculo también se ha representado con el número 1 dentro del 0, lo cual simboliza la primera causa, el logos, que irradia desde la causa sin causa, el absoluto, el uno universal, que irradia desde el eterno cero. De ahora no podemos retrotraernos a lo que, porque nos impediría seguir avanzando, ¿no?, a lo que estudiamos en su momento. Simplemente os recuerdo que esto es además un tema que a la mente abstracta le ayuda mucho a desarrollarla, porque cuando hablábamos de lo inmanifestado lo ligábamos a una noción que hoy utiliza la ciencia, que es el vacío. Claro, en cuanto que ya planteas el hecho del vacío, inevitablemente para de alguna forma acercarte a ello, tienes que dejar la mente concreta y pasar al nivel superior de la mente, que es la mente abstracta. Cuando se contempla un vacío, la idea de espacio surge inmediatamente. ¿Y qué espacio tan colosal? Porque el vacío, si decimos coloquialmente que no se le pueden poner puertas al campo, al vacío, ¿dónde termina? ¿Dónde empieza? Es absolutamente ilimitado. No es que sea infinito, es que es suprainfinito. A partir de esa percepción, por decirlo de alguna forma, de vacío, viene por tanto la percepción de espacio. Y en esa visión señalábamos que, siguiendo o aplicando ese espacio, supraespacio, decíamos de qué está hecho, es vacío. Ahí no hay ningún tipo de sustancia. Recordar que utilizamos el término de la insubstancia primordial, porque no hay ninguna sustancia. En ese espacio suprainfinito no hay sustancia ninguna. Hablábamos de una insubstancia primordial, utilizando los textos que en ese momento sacamos a colación. Pues bien, aplicando a ese espacio de insubstancia primordial, a ese espacio suprainfinito de vacío, la analogía de lo que aquí sabemos acerca del espacio, la forma, por decirlo de algún modo, que se le aplica a ese espacio, cuando en matemáticas, cuando en geometría actualmente, un espacio se puede contraer. Se puede jugar teóricamente a contraer un espacio y a expandirlo. Pues bien, cuando un espacio se contrae, da lugar a un punto. Ahí se dice, y es verdad, que a veces en algunas corrientes se ha dibujado como un triángulo equilátero, pero la percepción matemática no es una forma geométrica específica, sino que es un punto. Es verdad que el punto es circular, pero es un punto. Y desde la analogía de que cuando nosotros, utilizando
nuestros instrumentos, nuestros aparatos, nuestras indagaciones matemáticas y geométricas, el espacio se puede contraer un punto, también el punto se puede ir ampliando y ampliando y ampliando y ampliando, configurando un espacio infinito, efectivamente. Bueno, pues a ese espacio suprainfinito e insustancial es lo que por utilizar ya la terminología que aquí se empieza a utilizar y que veíamos a finales del año pasado, es lo que simbólicamente se denomina cero. Y el punto es lo que se denomina uno. Estamos hablando de algo absolutamente fuera del alcance del discernimiento de nuestra mente, que solo podemos tener vislumbres acercándonos con nuestro razonamiento. Se habla de vacío, el vacío, nuestro razonamiento nos dice, bueno, pues ocupará un espacio infinito, a mí me gusta llamarlo suprainfinito, no es que sea infinito, es que es la releche. ¿Y de qué está hecho? Nada, es vacío, de ahí lo de insustancia. Y a partir de ahí, aplicando por analogía, ese espacio suprainfinito tiene que tener un punto central. Aplicando esto que acabo de comentar, que el espacio se contrae un punto y que el punto se puede ampliar un espacio. Entonces al espacio se le da el número 0, simbólicamente, y al punto se le da el número 1. Fue lo primero que empezamos a hablar. Después ya empezaron a aparecer el 2, el 3... Como la primera diferenciación. Efectivamente, como la segunda. con Shiva Shakti, con Conciencia y Prakriti, etcétera, con Purucha y Prakriti, etcétera, etcétera. Vamos a leerlo y a ver si podemos dar algún determinio más. De lo universal a lo particular. Como se deduce de lo que se viene mostrando en estas consideraciones, el método utilizado consiste en ir de los universales a los particulares, en lugar de intentar ir de los particulares a los universales. Comienza en el principio, en el punto de partida definido y fijo del absoluto, y luego procede progresivamente hacia abajo. Este es el famoso método oriental, el deductivo, conocido en Occidente como el método platónico, debido a la insistencia de este gran filósofo en él, mientras que el método inductivo de los particulares a los universales es el método aristotélico, el cual persigue una idea hasta el mismo borde del abismo infranqueable y después, al meterse en un callejón sin salida, deja que los metafísicos descubran la pista, si pueden, o que la dejen perder. Pensemos por un momento y consideremos el hecho de que incluso las matemáticas básicas proceden de los universales a los particulares, indicando claramente que esta es la forma correcta, natural, lógica y precisa de proceder en lugar de ir de los particulares a los universales. Me imagino que os sonará, ¿no?, lo del método deductivo, inductivo, platónico, aristotélico, ¿no? Obviamente, el método que estamos siguiendo aquí en este grupo, desde que lo pusimos en marcha en octubre, es el método deductivo. Es decir, hemos empezado por el no va más, y ahora desde el no va más, de lo más suprauniversal, vamos deduciendo, vamos sacando, empezamos analizando lo absoluto, lo inmanifestado, lo latente en eso inmanifestado. En un momento determinado empezamos a hablar de lo manifestado y de las 3 grandes emanaciones. Después ya empezamos a hablar del triple esquema evolucionario del espíritu o mónada, de la materia y del alma. Es decir, hemos ido comenzando por lo más abstracto y hemos ido poco a poco, hasta llegar ya finalmente a la vida humana. Ese es el método que hemos seguido aquí. Es el método que se utiliza en todas las tradiciones que abordan este asunto. Hay otra forma de proceder, que es decir, bueno, pues nosotros estamos aquí, somos humanos, estamos en un planeta, este planeta pertenece a un sistema solar, el sistema solar pertenece a una galaxia, la galaxia pertenece a un universo, pero claro, cuando llegas ahí, ahora ¿cómo sigues? ¿Ahora cómo sigues? Pero pregunto, ¿esta deducción está basada en experiencias de personas? ¿O, ¿sabes? ¿O es una deducción mental? ¿Qué pensáis? Porque no tiene nada que ver.
Es un tema muy interesante. Esta deducción es algo que, digamos, que viene a ser esa sabiduría, que no inteligencia, que se intuye de alguna manera a través de, bueno, de muchos que han tenido la capacidad de conectarse con otros planos más elevados y luego han descrito y han aportado su visión, ¿no? Por otra parte, cuando tú dices mental, o sea, claro, esto lo contaron personas y esas personas pues tenían su mente concreta y abstracta, y desde el punto de vista de cada uno, tal como lo expresara también, tenía que tener una connotación mental. Bueno, cuando digo mental a lo mejor no me expreso bien. Bueno, La mente superior es experiencia, es visión, no es una deducción mental. Es lo que quiere decir, la mente interior es la que deduce, analiza y deduce lógicamente, pero a lo mejor no está basado en una experiencia, no sé si lo estoy expresando. Y la superior es a partir de una experiencia, es una visión, no es una... es una visión, es una experiencia. Pero yo no sé por los demás, yo cuando me llega una idea, la que sea, como la que estamos aquí planteando, luego yo tengo que encajarlo con mi realidad, o sea, de alguna manera, si no soy capaz de, Es otra cosa. de Claro, estoy de acuerdo. gestionarla en mi vida, ¿no? Sí, sí. La pregunta mía es el origen de esto, si es basado en las experiencias de seres humanos y a partir de ahí pues se empieza a traducir a nuestra mente lógica, o es desde la mente lógica que se ha llegado a todo esto. Esa es la pregunta que yo estaba Yo haciendo. pienso que es ambas cosas, o sea, es todo lo ves. Yo creo que de la experiencia. ¿Sí, murió ese? No, que yo pienso que sí, que es de la experiencia. Una evidencia que hay que traducir a palabras y que... Con la mente, normal. Yo supongo personalmente que está basado en experiencia. No sé, si se ha mantenido tanto tiempo, supongo que está basado en experiencia. Es muy difícil pensar que Taimi ha podido llegar a esta experiencia. Taimi habrá tenido una intuición y le ha puesto palabras para expresar esas ideas. Pero pensar que Taimi ha podido tener una experiencia de esto, Taimi habrá tenido una idea general a través de la experiencia que él haya bebido en la fuente de lo que había en su tiempo, tanto en las religiones antiguas. Y entonces él ha tenido la capacidad para ponerlo en el idioma nuestro para que nosotros podamos llegar a conocer su experiencia, pero más bien su sapiencia, ¿no? A lo que él ha llegado a entender. Pero Hablando de experiencia, experienciar esto lo veo tan abstracto. Es un tema muy interesante el que estamos tocando, ¿eh? Es que esto está dentro del campo pleno de las matemáticas y las matemáticas son infinitas. Ya, no sé, yo siempre he dicho que los matemáticos no creen en Dios, pueden llegar a demostrarlo con sus fórmulas, pero pueden llegar a entender muy bien, y el punto y el círculo está dentro de un lenguaje matemático. Entonces yo recuerdo cuando estudiaba que algo había de eso, y lo mismo que de los términos infinito, te pierdes ahí, pero has de entrar en ese campo de la mente abstracta, te ayuda, te hace salir cuando estudias esa. Yo dentro de esto no lo sabría explicar, pero percibo, yo ahí percibo. ¿Me entiendes? No lo puedo explicar, pero percibo. Entonces, para mí está dentro del campo de las matemáticas. Y entonces ahí se amplían los espacios, todo. No sé cómo decirlo. Pero yo percibo, o sea, al mismo tiempo, eso ya se convierte en una experiencia. No es, no sé cómo decirlo. Yo creo que tiene que partir de un conocimiento, no experiencia, porque si
si estamos estudiando que lo absoluto y la manifestación, el espíritu, que es la mónada, lo que hace al involucionar es experienciar, se supone que de alguna manera ese conocimiento se ha ido dejando, pero no ha llegado a ser experiencia, con lo cual los orígenes de esto, yo no creo que sea una experiencia, sino sea una revelación, una transmisión de un conocimiento no experimentado. Pero una revelación es una experiencia. No. Bueno, Bueno, una manera de sentir. Vale, sí. Es una experiencia total. Pero yo entiendo por experiencia que tú primero lo experimentas y deduces de la experiencia que has tenido el conocimiento teórico. Pero yo creo que primero ha existido el conocimiento teórico que se nos ha transmitido, porque precisamente, ¿qué está haciendo el espíritu? Jugando a experimentar todo eso que sabe. Pero que el origen fue conocimiento, que se transmitió de alguna manera. Y que las estancias decían, fue transmitido, no sé cómo, transmitido el conocimiento puro. Y entonces se parte de un conocimiento que hay que ir experimentando. Es lo que a mí me da la impresión. ¿Cómo lo vivís vosotros? Estamos intentando, el tema es muy interesante porque abre muchísimas cuestiones abstractas, muchas, pero también lo podemos centrar en cómo lo hacemos cada uno de nosotros. Es decir, para acercarnos, para adentrarnos, para disfrutar, vamos a llamar las cosas por su nombre, para disfrutar con la cosmogénesis, que es lo que nosotros hacemos, disfrutar con la cosmogénesis, con temas que para muchos seres humanos no tienen ni pie ni cabeza, pero que a nosotros nos lleva a vernos aquí una vez al mes y lo pasamos bien y después lo leemos en casa y lo disfrutamos. Sabemos que para ese acercamiento, esa profundización, lo primero que podemos ver en nosotros es que dentro de la mente concreta, de la mente de más bajo nivel, pero que en primer lugar, para meterte en el tema de cosmogénesis, la mente concreta tiene que tenerla un poquito ordenada. Y tiene que tener una serie de conocimientos básicos. Es decir, a lo mejor son muy básicos, pero tienes que saber lo que es un círculo y un punto, pongamos por caso. O tienes que tener algún tipo de percepción acerca del infinito. Eso no significa que hayas tenido que estudiar física y matemática obligatoriamente, pero desde luego las personas que han estudiado física y matemática, aunque no hayan desarrollado la mente abstracta, la mente concreta le han dado una información, le han dado unos instrumentos que viene bien para eso. Entonces aquí nosotros cada uno tenemos los nuestros, unos más, otros menos, cada uno tenemos los nuestros, pero necesitas tener una mente concreta con una cierta capacidad ya de atención, de concentración, porque si no este tipo de cosas se escapan, ya está. Entonces, lo primero es darte cuenta de que tú, personalmente, la mente concreta la tienes que tener, no digo que aquí seamos nosotros una maravilla, pero en fin, un poquito, un algo, que no esté por ahí distrayéndose de barajustá, que carezca de los instrumentos mínimos, porque aquí estamos utilizando terminología que es científica, claro. Bien, lo segundo, tiene que ver con la mente abstracta. Tenemos que ir más allá de la mente concreta. Empezamos a hablar de la mente abstracta. Lo que se percibe con la mente abstracta, lo que podemos ver a través de la mente abstracta, cuando la vamos expandiendo, cuando la vamos desarrollando, y al ocuparnos de cosas como esta la vamos desarrollando, las cosas que sabemos, las cosas que vemos, que percibimos a través de la mente abstracta, ¿de dónde vienen? Ciertamente, estudiar geometría, estudiar matemáticas, al nivel que sea, estás utilizando la mente concreta. Pero cuando empiezas a desarrollar la mente abstracta, lo que empiezas a ver, lo que empiezas a percibir, lo que empiezas a entender, ¿de dónde viene? De que empiezas a ver, Para mí es intuición. Eso es, eso no viene del libro, eso viene de otro sitio, que es muy difícil de describir. Ciertamente, muchas escuelas han hablado de la intuición, han hablado de Buddhi. Claro, cuando se habla de intuición, cuando se habla de Buddhi, está hablando de lo que realmente somos. Está hablando de nuestro yo superior. Es la oportunidad que le damos a lo que realmente somos de aparecer en escena cuando ponemos en uso la mente abstracta. Y solamente es posible que eso aparezca en escena cuando ponemos en uso la mente abstracta. Y
Entonces, cuando ponemos en uso la mente abstracta, lo que somos llueve, como a mí me gusta decir, y empiezas a darte cuenta de cosas. Eso ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido seres humanos que la expansión que han hecho de la mente abstracta, Platón, este hombre tuvo que desarrollar la mente abstracta de un modo bestial. Y al abrir la mente abstracta, con lo que hablamos en su momento de que se abra en Tacarana, que empezamos a llover lo que somos sobre el coche que efímeramente ocupamos, claro, empiezas a ver. Después tienes que plasmarlo, como muy bien habéis dicho, en la mente concreta. Después, a su vez, vas de la mente concreta a la abstracta y después lo que empiezas a percibir, a ver, a sentir. Ahora tienes que plasmarlo a través de la mente concreta. Al escribir unas páginas tienes que plasmarlo en la mente concreta. Si no, en Taimi yo creo que es muy evidente el proceso. Él es catedrático de matemática y catedrático de física. Es una persona que... Y de química. Es una persona totalmente volcada hacia lo espiritual. Ese vuelco hacia lo espiritual, sin duda ninguna, le permite un desarrollo de la mente abstracta. Ese desarrollo de la mente abstracta le permite ver, le permite percibir. Y cuando desciende esa, vamos a llamarle esa información, tiene una mente concreta que lo sabe plasmar de un modo como nosotros podemos comprobar en el libro. Pero os invito a otra reflexión. Es decir, eso yo solo lo digo no porque ni mucho menos yo tenga el nivel de Taimi, sino porque es lo que podemos vivir cada uno de nosotros. Es la experiencia que podemos vivir cada uno de nosotros, la experiencia que vivo yo. Bueno, pues yo tengo una mente concreta, no es que sea nada del otro mundo, pero un poquillo ordenadilla la tengo algunos instrumentillos ahí que me sirven para manejarme en el ámbito de la matemática y de la física, expando la mente abstracta, centrándome en temas trascendentes. Con la mente abstracta puedo empezar a percibir una serie de cosas, con la ayuda de textos precisamente como los de Taimi y otros, y ahora lo bajo, en mi entendimiento lo bajo a la mente concreta. Eso es lo que estamos haciendo todos. Eso lo estamos haciendo todos. La variación puede ser a lo largo de la historia de que a lo mejor ha habido seres humanos, hombres y mujeres, con unas cualidades tanto de mente concreta como de mente abstracta muy potentes y que han llegado más allá de lo que podemos llegar nosotros porque han tenido esa mayor. Pero en gran medida, viendo lo que nos pasa a nosotros, podemos percibir cómo ha sido posible esto a lo largo de la historia de la humanidad. Pero permitidme que a esto le uno un segundo punto, que es más, esto que acabo de comentar me parece que es muy sencillo de acercarse a ello. En todos los textos que nosotros estudiamos, en los textos de Taimi, por ejemplo, y no es solo él, hay un convencimiento de estos autores de que la humanidad le ha sido legada desde su origen una sabiduría primordial. Y que esa sabiduría primordial está ahí, que le fue dada y que acompaña a la humanidad desde la noche de los tiempos. Y que lo que hacemos cuando procedemos de la forma que yo acabo de compartir ahora, cuando cada uno lo que hace es como el que, sabiendo que bajo tierra hay agua, pincha. Este proceso de mente concretamente abstracta, percepción, visión, comprensión, saber y bajar otra vez a la mente concreta, eso permitidme ahora que le ponga el símil de pinchar en tierra. Y cuando se profundiza, cuando se pincha en tierra, el acuífero, el agua sale. Con lo que, además del proceso que cada uno va haciendo, tenemos la ventaja de que hay algo como un intangible que nos acompaña. No sé si eso tendrá que ver algo con el inconsciente colectivo de lo que habla la psicología, pero desde una perspectiva mucho más profunda, que cuando empezamos a tocar ese tipo de cosas, afloran saberes que están ahí. Hay algunos de estos autores que dicen, bueno, de hecho, todos estos grandes hombres y grandes mujeres, ¿qué es lo que han hecho? Pinchar en esa sabiduría divina y sacarlo a flote, cada uno, como tú decías, en función de su personalidad, claro, porque cada uno es cada uno, ¿no? Pero todos finalmente lo que han podido aportar, que cada uno lo ha aportado a su manera, en su época, a su forma, con sus denominaciones, pero todo lo que han hecho finalmente es pinchar en ese acuífero común. Y si eso que puede parecer raro, no es tan raro cuando comprobamos que, escarbando en la historia, todos los textos que llamamos espirituales y filosóficos, los más antiguos que podemos conocer, hasta los más modernos, entre comillas, que han ido apareciendo,
todos tienen un mismo tronco común, todos dicen lo mismo. Da igual que se exprese en hebreo o que se exprese en el lenguaje de los jeroglíficos de Egipto. Da igual que esté en Laosé o que esté en Zoroastro en Persia. Es que da igual. Y eso sí parece que es una evidencia de que tiene que haber algo ahí común, en común, como esperando a que le metamos mano, entre comillas. Claro, yo pienso que también puede haber un conocimiento en el campo cuántico o en algún sitio, y que en algún momento, como Einstein, ¿no?, cuando se quedaba dormido en el entrevela, le venía información o intuiciones, ¿no? Puede que esa información esté en un sitio que a nosotros se nos escape de las manos. Sí, que el acuífero sea un campo cuántico. Claro. Bueno, es una palabra. Sí, sí. No sé. No lo ha conocido, lo dice Jean-Paul Garnier, que es premio Nobel. Ah, Hablando del doble cuántico o del otro yo a nivel cuántico. Otra cosa es que sea verdad. Él lo demuestra con fórmulas matemáticas. Ahora, ¿quién entiende estas fórmulas matemáticas? Yo, difícilmente. Entonces, que al ser humano le ha sido dado la sabiduría, un legado, y esto duerme en cada uno de nosotros hasta que se despierta, ¿cierto? Podría... La sabiduría que tienes tú como la que tengo yo es de lo que realmente somos, es la sabiduría de nuestro ser, con nuestras cualidades y con esa sabiduría propia de nuestra naturaleza divina. Pero aquí estamos hablando de algo, bueno, estamos mezclando cosas, pero cuando hablamos de la sabiduría primordial, también se le llama la sabiduría perenne, también se le llama la sabiduría sin edad. Cuando estamos hablando de esta sabiduría, es un legado que se ha dado a la humanidad. No a una persona, sino a la humanidad en su conjunto. A la humanidad en su conjunto. Has dicho, el universo es una unidad orgánica, igual que somos nosotros, o sea, como arriba abajo. Si en esa analogía nosotros vamos a suponer que somos las células de esa unidad orgánica, como todas las células de nuestro cuerpo tienen la información del todo, pues sería el símil. Cada uno de nosotros, humanos, tenemos en verdad la información de esa unidad orgánica que es el universo. Por el ejemplo que tú pones de la onda de la radio, ¿no? ¿Sabes? Para bajando tu información dependiendo de cómo tú trabajes en el Sí. Pero si eso fuera así, no habría los textos ocultos, la parte que viene en la doctrina secreta de textos ocultos en sitios de tiempo inmemorial, y no se transmitiría un conocimiento de maestro a discípulo, sino que todo, o sea, no existirían maestros, porque si todo está, no digo que no haya parte en el archivo acásico, pero si todo está en el archivo acásico no necesitaríamos ningún maestro, que llegado a un punto del adeptado necesitas un maestro físico, aunque el más importante sea tu maestro interior. Entonces, aparte de eso, tiene que haber, vamos, yo creo que un texto, un conocimiento, un origen de un conocimiento que se ha transmitido, y eso es lo que se ha legado, pero que tiene que estar. Sí, pero ¿quién lo ha legado? ¿Cómo lo ha legado? Bueno, eso ya no lo ¿A quién sé. se lo ha legado? Eso ya no lo sé. Estamos hablando de si Eso, existe. y hay inmundia, ¿eh? Ella me pidió la palabra. Yo pienso que ese conocimiento es inseparable de la experiencia. Es inseparable. O sea, yo creo que está unido a la experiencia. No puede haber conocimiento último, verdad última, sin experiencia y conciencia, ¿no? Pero aparte de eso me ha recordado lo que has dicho al inconsciente luminoso, porque bueno, yo que hago biodanza, ¿no? Y el creador de la biodanza, Rolando Toro, hablaba del inconsciente personal, del inconsciente colectivo, los arquetipos y tal, y del inconsciente luminoso. Eso lo acuñó él. Y habla de eso, ¿no? De una sabiduría intuitiva acerca de nuestros orígenes que nos impulsa a descubrirlo, ¿no? A ir, o sea, como una atracción, ¿no? El inconsciente luminoso, y que participamos todos. Lo que pasa es que en cada proceso evolutivo pues surge esa necesidad con más intensidad en determinados momentos, y la perdemos y la retomamos y eso. Pero está ese inconsciente luminoso que viene del numen, que es lo divino, ¿no? Yo creo que aquí tenemos en esta sala un ejemplo muy gráfico, no sé. Yo creo que es el cuadro ese, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese, bueno, pues la terminología religiosa, ¿no? Hay más
es un tema muy interesante. Y por retomar a lo que hemos leído en el texto, la figura de Platón es una figura digna de todos los elogios, porque esta forma que hoy nos parece, vamos a decirle, lógica, ¿no? de coger lo universal y vas desde lo universal va deduciendo, hasta que Platón no llega, no hay precedentes en la historia de la humanidad. Es más, la humanidad se movía todavía en gran medida en un discernimiento muy simbólico, muy mitológico, y Platón es el primero que con rotundidad dice, no, si esto, aquí hay un procedimiento que podemos aplicar y que es un procedimiento que da fruto, ¿no? Y ese procedimiento, claro, lo que pasa es que hay una dificultad, tenemos que reconocer, ya quizás nosotros un poquito menos, ¿no? Pero hay una dificultad de situarte en lo abstracto. Hay una dificultad de situarte en lo universal. Por eso precisamente ha habido mucha tendencia a empezar de abajo hacia arriba. Pero el método platónico que dice, no, para de verdad profundizar en las grandes verdades, tienes que irte a lo universal. Pero, por ejemplo, cuando se habla del método, ¿no? De experienciar las cosas, ¿no? Se nos ha enseñado en nuestra cultura, o se nos ha dicho, y se nos ha intentado creer que hay que ver las cosas para creer de ellas. Así nos han enseñado todo. Cuando hoy en día te das cuenta de que eso quizás tenga más que ver con la mente concreta, pero la mente abstracta funciona al revés. Tú crees en algo y entonces lo ves y se plasma en tu vida, no al revés. O sea, quizás así sea como funciona la mente abstracta o la mente superior. Decía Sócrates que los conocimientos no había que buscarlos o encontrarlos, había que parirlos, porque salían de dentro hacia afuera. La mayéutica hablaba él, el arte de la partera, de parir el conocimiento. O sea, había que buscarlo en tu interior y luego sacarlos a relucir al exterior, a lo manifestado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es el método, digamos, que hay que llevar a cabo? El método de Platón, evidentemente, es el método quizás, como tú dices, más natural y más consecuente con cómo es arriba y abajo, las leyes universales y digamos, lo del sentido común, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque sea el menos común de los sentidos, ¿no? Que usemos, ¿no? Pero bueno, el tema es, como dice la cuántica, el observador, cuando está observando algo, está co-creando lo que está observando. El hecho de observarlo ya lo está alterando, ya lo está transformando. Ya no es lo mismo. O sea, un mismo experimento, cuando lo experimentan en distintas, digamos, sociedades que buscan una respuesta, da un resultado diferente. Me refiero a la teoría onda-corpúsculo, por ejemplo. O sea, los que buscaban la luz como fotones, pues encontraron fotones. Y lo hicieron muy bien y no se equivocaron. Y los que buscaban la luz como onda, pues encontraron ondas. O sea, y estaban buscando una respuesta. Cada uno partía de lo que creía y con eso crearon la respuesta. Y los experimentos se comprobaron una y otra vez y estaban correctos. No había error. Y como unos dieron con una respuesta y otros con otra. Que además que bueno, pues como no hay manera vamos a poner una nueva ley. La teoría de la onda corpúsculo. La luz una vez es onda y otra vez es corpúsculo. El que la observa como fotones, pues ve fotones. Y el que la observa como onda, ve una onda. Y ya me callo que si no. ¿Seguimos? Siempre comenzamos con el 0, y luego con el 1, y luego los muchos. Surgen el 1 de manera eventual y progresiva. Sería estúpido, así como imposible, que las matemáticas comenzaran en algún lugar que no fuera el punto de partida definitivo y último. De ahí que haya que tratar lo absoluto, representado como el 0, y el logo universal, como el 1, que irradia de él, en lugar de interesarse por las manifestaciones inferiores, posteriores y temporales, tales como el llamado logo planetario o logo solar. Por ejemplo, en las más de 10.000 páginas de los escritos de Blavatsky, que abarcan más de 15 años, el término logo solar es usado solamente una vez, e incluso esa vez se utiliza en un sentido muy diferente a la forma en que los instructores posteriores han usado el término. Y el término logos planetario no es usado en absoluto. Tales términos tampoco son usados por William Jude ni por ninguno de los maestros
tales como el maestro Moria. y el maestro KH, y cuyos extensos escritos han sido dejados para nosotros y puestos a disposición fácilmente para la lectura y el estudio de cualquier persona suficientemente interesada en saber lo que verdaderamente enseñan los verdaderos maestros. La teosofía, al hablar del logos, casi siempre habla exclusivamente del logos universal. Caos, teos, cosmos es una frase utilizada por Blavatsky y los maestros en una parte de la doctrina secreta cuando hablan de los orígenes y la manifestación del universo. Significa el absoluto. Y el logo significa el universo manifestado. Esa es la forma en que todo avanza y progresa. Filosóficamente hablando, la palabra griega caos no tiene el mismo significado que cuando usamos ese término en el habla cotidiana moderna, sino que se refiere al estado sin forma de la absolutez. Teos se traduce como Dios, y cosmos, escrito con una K en vez de con una C en enseñanzas teosóficas, hace referencia al universo en lugar de solamente al cosmos de nuestro sistema solar, aunque, por supuesto, este está incluido en él. En lo que ha leído Cari, ya lo hemos visto el día anterior y de hecho hemos vuelto a hacer algún apunte hoy. El logos planetario es un término inventado con posterioridad a todo lo que son las aportaciones que aquí estudiamos como aportaciones fundamentales. No aparece, por ejemplo, en la obra de Blavatsky que aquí se habla, en sus 15.000 páginas, no aparece ni una sola vez la expresión logos planetario. Y es lógico porque es que invita a la confusión. Es decir, si estamos hablando del logo como el punto de emanación de lo manifestado, utilizar ese término en otros contextos, pues te despista, simple y llanamente. Los que lo han hecho seguramente lo que querían aportar es la idea de vida, de viviente, de fuerza viviente, pero te despista. Ahora cuando leamos el siguiente epígrafe lo vamos a entender mejor. Y en cuanto al teo de caos, teos cosmos, yo creo que lo conocíamos ya, ¿no? Que el término caos en griego no tiene nada que ver con que las cosas estén fuera de su sitio y todo desarticulado, sino que es un término muchísimo más profundo que hace referencia a esa absolutez que está en lo inmanifestable. ¿Vamos a los tres logos? Sobre los tres logos. Y no se pueden terminar estas consideraciones sobre el logos sin reflexionar sobre el hecho de que, habiendo un único logos, en diversos textos hay referencias al primer logos, al segundo logos y al tercer logos. ¿Qué se entiende por estos términos? Blavatsky, en su obra Las Transacciones de la Logia, indica que son los símbolos personificados de las tres etapas espirituales de la evolución, las tres fases evolutivas que se despliegan en el seno del logo universal y único. Por tanto, los tres logos son una expresión simbólica dirigida a presentar conceptos claves y a facilitar su entendimiento. Se trata sintéticamente a continuación el significado de cada uno de ellos. Eso es, centrado en lo que vamos a ver. Es decir, el término logos está referido, entre comillas, a ese punto donde todo emana. No se utiliza ni para logos planetarios, ni para logos solar, ni nada que se le parezca. Pero no obstante, se suele hablar de primer logo, segundo logo, tercer logo. Aquí nos dicen que ese primer, segundo y tercero tiene que ver con la propia evolución en la manifestación del logo. Las tres emanaciones. Bueno, hay alguna pequeña diferencia. Vamos a ver. En primer logos. Se le conoce como el logos cósmico y manifestado, que fue examinado en el contexto del Tattva, Mahesvara, Mahesvari. Es radiación o emanación directa del absoluto. Se halla fuera del espacio y del tiempo, y es solamente potencialidad latente. Se le representa gráficamente como el punto en el centro del espacio infinito de la sustancia primordial, y marca el comienzo, más bien el recomienzo, de la existencia diferenciada después de la gran noche del universo, Mahapralaya, en la que no había nada, ni sonido ni silencio, excepto el propio absoluto o Parabrahman, indiferenciado, incondicionado, ilimitado.
Segundo logos. Siendo el primer logos la potencialidad del universo, el segundo emana de él y es la potencia del universo, conciencia indiferenciada, con la que empieza el espacio y el tiempo. Está íntimamente relacionado con la primera emanación ya analizada, la ideación divina en acción, que combina los planes y prototipos ideales de todas las cosas en el mundo manifestado, objetivo, así como en el subjetivo. También se le llama logos manifestado, pero esta denominación es equívoca, pues el segundo logos se manifiesta mediante y como el tercer logos, por lo que es más bien semi-manifestado, por expresarlo de alguna manera. Este logo es la mente divina y universal mencionada en el hinduismo como Mahat, que literalmente significa el grande. Y como muestran las alegorías hindúes, ella produce 7 hijos nacidos de la mente, que van a desempeñar papeles cruciales e importantes en todo el universo. La síntesis de los 7, que en realidad son 7 rayos, 7 poderes o 7 fuerzas, es el tercer logos. Tercer logos. Si el primer logo es potencialidad latente, que el segundo logo es potencia y conciencia diferenciada, el tercero, ligado a la segunda emanación, es la diferenciación última del segundo en forma de fuerzas cósmicas individualizadas, de las que proceden la innumerable serie de jerarquías divinas. Tal como se acaba de resaltar, el segundo logo contiene en sí mismo el tercero y se manifiesta mediante y como este tercer logo, al que también se hace referencia como los 7 rayos, los 7 poderes creadores o los 7 logos. Estos 7 rayos son realmente las 7 fuerzas ocultas del universo que dan como resultado, entre otras cosas, la realización y la manifestación objetiva de lo que yace latente, subjetivo y arquetípico dentro de la ideación divina o mente universal. En otras palabras, se ocupan del cumplimiento del plan de acción para la construcción y creación del universo. Bien, después de este zoom que nos han metido ahí, vamos a intentar ordenarlo en el esquema que hemos venido desarrollando en sesiones anteriores. Cuando hablábamos del 0 y del 1, espero que recordéis que hablábamos también del 2 y del 3. Hablábamos de unas diferenciaciones latentes que están en lo inmanifestado. Lo inmanifestado todo lo contiene en potencia. Eso lo intentábamos. ¿Cómo es posible que algo que es vacío todo lo contenga en potencia? Poníamos el ejemplo en matemática de que el 0 contiene todos los números en potencia. Recordad, hablábamos de que 1 menos 1 es igual a 0. El 0 contiene al 1 y al menos 1. El 0 contiene al 2 y al menos 2, y al millón menos 1 millón, y al 4 trillones menos 4 trillones, etcétera, etcétera. Todo está ahí. A partir de esta comprensión, todo está en lo inmanifestado, en potencia. Y tiene que estar en pares equilibrados. Lo que se llama un estado integrado, ¿no? Un estado integrado, efectivamente. Desde nuestra percepción del universo y de la vida, cuando miramos eso inmanifestado, donde está todo latente, la primera diferenciación básica por lo que vemos en la manifestación tiene que ser lo que, recordar que utilizando terminología sánscrita, hablábamos de Shiva Shakti, hablábamos de consciencia, hablábamos de Purusha y hablábamos de Prakriti, hablábamos de consciencia y de materia, que forman esa primera diferenciación. ¿Esa ya sería la segundo logo? ¿Perdón? ¿Ese ya salía en la manifestación? No. Eso está todo. Estamos hablando de lo inmanifestado. Eso está en potencia, latente en lo inmanifestado. La consciencia, se habla en muchas terminologías. Recordad que hablábamos de Purusha, Prakriti, consciencia, materia, voluntad y poder. Hablábamos de muchas formas. Podemos utilizar la terminología original, el Shiva Shakti. Bien, y después hablamos de una segunda diferenciación.
el Mahebara Maheshwari. Esa segunda diferenciación es la que ligábamos al logos. De hecho, si recordáis las páginas cuando la veíamos, aparecía logos cósmico, y ese logos cósmico era un par donde por una parte estaba la ideación y por otra parte estaba el plan de acción. ¿Lo recordáis? La ideación y el plan de acción. Con lo que teníamos situado la consciencia y la materia, y la ideación y el plan de acción. Y cuando habíamos analizado el 0 y el 1, también habíamos hablado de que ahí hay movimiento y quietud y movimiento. En la propia idea de espacio va ligado a un movimiento, y la propia idea de punto va ligado a una quietud. Todo lo que resumidamente veíamos en su momento es que precisamente como hay movimiento, en esa primera diferenciación, en ese primer estado integrado, consciencia-materia, el movimiento mueve la consciencia. Cuando se mueve la consciencia, ¿qué es lo que se produce? La ideación. Pasamos al siguiente estado integrado. La ideación a qué da lugar a un plan de acción. Y el plan de acción, ¿sobre qué actúa? Sobre la materia. Y ahí se produce la manifestación. Claro, esto lo podemos entender mínimamente, pero viéndonos nosotros mismos. Si yo ahora mismo os diera una noticia que no tenéis ni idea, por ejemplo, que el que venga aquí al Rincón de Kiko, es una broma, el día 4 de julio se le va a entregar al que venga 10.000 euros cada uno. Bien. Por lo antes de la feria. La fecha que queráis. Entonces, tú no tenías consciencia. Ahora te llega. Tantas cosas que nos llegan, ahora te llega. En cuanto que te llega y has tomado consciencia, ¿qué se produce? Una ideación. Ha sido automático, ya inmediatamente ha sido tener esa información y ya ha empezado a idearse cosas, incluso, oye, ¿por qué no lo adelantamos para poderlo utilizar en la feria? La toma de conciencia produce en nosotros una ideación. Y la ideación lleva a un plan de acción. Puede ser que esa ideación diga, pues yo no necesito los 10.000 euros, con lo cual lo dejo para otros. Y por tanto, el plan de acción es que no hago nada. O puede ser, oye, pues sí, a mí me interesan esos 10.000 euros. ¿Dónde voy a estar yo el 4 de julio? Pues tengo que arreglarlo para estar aquí. Tú que vienes de Almería, tú que vienes de Palma de Mallorca, oye, pues a ver cómo lo arregláis, pero tenéis que poner en marcha un plan de acción para venir aquí el 4 de julio y recoger los 10.000 euros, ¿no? Y finalmente ya el plan de acción es lo que se ejecuta, es lo que hace que ya empecéis a preparar los billetes de avión, del tren, etcétera, etcétera. Ese circuito es fácil de entender: consciencia, ideación, plan de acción, y el plan de acción actúa sobre, vamos a llamarle, la realidad, que en este caso es materia. Eso es lo que se llama el primer logo. Eso es el primer logo. Esa ideación, plan de acción, que está motivada por ese movimiento consciente, eso es el primer logo. Y de ahí surge lo que la ciencia llama el Big Bang. Cuando ha hablado de segundo logos, lo recordaba Javier, con las 3 emanaciones. Recordar que la primera emanación, decíamos que era una emanación de la vibración primordial y pura desde lo inmanifestado. Y decíamos que, por utilizar un ejemplo que nos sirva, en ese espacio vacío de insustancia primordial, del punto surge una emanación. El término que se utiliza es emanación. Los científicos hablan de explosión. Emanación. Y esa emanación, decíamos, ¿hasta dónde va a llegar? Por muy lejos que llegue, nunca va a llegar tan lejos como es el espacio suprainfinito. Con lo que decíamos que el símil, tomando el espacio suprainfinito de insustancia imprimordial como los terrenos nuestros, de nuestra propiedad, es un símil un tanto rústico, pero en fin, vale, nunca mejor dicho. La primera emanación lo que hace es que marca el terreno sobre el que se va a cultivar.
Por eso se le llama también el huevo de la creación. Marca el terreno sobre el que se va a cultivar. Marca el terreno de lo que va a ser el universo manifestado, que ni mucho menos puede llegar a abarcar lo que es el espacio suprainfinito, ni mucho menos. Eso es lo que hace la primera emanación. Y en la primera emanación hablábamos de que ya no está la insubstancia, ya no hay una insubstancia, es como si al delimitar el terreno, ya de alguna manera esa insubstancia adquiriera una cierta cualidad, pero claro, sigue siendo enormemente sutil. Decíamos que ahí no hay materia diferenciada todavía, lo recordáis, ¿verdad? Y desde el punto de vista del espíritu, ahí se hablaba de la esencia del espíritu, la esencia pura del espíritu. En la segunda emanación, la primera emanación es lo que aquí se llama el segundo logo. Y en la siguiente emanación, en la emanación entre comillas segunda, es cuando ese terreno que hemos acotado porque va a ser el que vamos a cultivar, se prepara el terreno. Aún no se echan semillas, es la preparación del terreno. Entonces decíamos que ahí ya está el espíritu y hablábamos de una materia que empieza ya a diferenciarse y a tener forma. Y después ya cuando llegamos a la tercera emanación, ya el ejemplo seguido era ya que se echaba la semilla. Y es cuando la mónada empezaba su proceso evolutivo, de arriba a abajo, etcétera, etcétera. Con lo que en ese esquema, que yo ahora me he limitado a recordar muy brevemente, en ese esquema, lo que aquí se ha denominado primer logos, tiene que ver con ese proceso que se da en lo inmanifestado, con Mahesvara, Mahesvari, la ideación, plan de acción, etcétera, etcétera. El segundo logos con la primera emanación y el denominado tercer logos con la segunda emanación. Muy bien, pues seguimos. Por tanto, lo que hay es un logos único que efectúa la evolución del universo a través de tres etapas distintas. Y desde luego no se trata de ningún tipo de ser, entidad o persona divina, sino más bien la vida universal misma que responde y actúa bajo el impulso inherente de la ley inmutable. Para resumirlo todo brevemente, los tres logos tienen una analogía bastante clara en las tres etapas físicas de la evolución de cada ser humano. Primero está la concepción y el misterioso proceso invisible que eventualmente resulta en las primeras etapas de formación, lo inmanifestado. Luego, el periodo de gestación, donde el feto comienza a tomar forma y crecer dentro del útero, pero permaneciendo invisible y en su interior, semi-manifestado. Y finalmente, gracias a las dos etapas previas del proceso, el ser humano, el microcosmo del macrocosmo, nace en la manifestación objetiva, ya sería lo manifestado. Además, esas tres etapas distintas quizá no son tan distintas, separadas y claras como quisieran nuestras finitas mentes e intelectos. A menudo nos suele gustar encajar las cosas en cajas ordenadas y en compartimentos definidos, pero no requiere mucha reflexión o consideración darse cuenta de que muchas cosas en la naturaleza no son así. Yo recuerdo que cuando hablábamos del primer logo, decíamos que, y pasábamos al segundo, decíamos que antes que haya terminado el proceso del primero, ya ha arrancado el segundo. Con lo que efectivamente no tenemos que verlo como cosas, ahora esto, y ahora una vez que ha terminado esto viene aquello. En el ejemplo que se nos da aquí del feto y demás tiene ese problema, que sí son etapas muy marcadas, ¿no? Pero sin embargo el texto insiste a continuación en algo muy importante, que no lo veamos como algo, sino que hay una interrelación, hay una interconexión, hay cosas que se están dando a la vez. Todavía no ha terminado todo el proceso de la primera emanación cuando ya se está poniendo en marcha la segunda emanación, etc. Esto que estamos hablando de las emanaciones lo recordáis, ¿verdad? Vale. Al logo inmanifestado también se le denomina Narayana, que a su vez es otro nombre para Vishnu
hinduismo y se puede traducir como el espíritu de la ideación divina moviéndose en las aguas, lo que engarza con el comienzo del libro del Génesis, donde se habla acerca del Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas de las profundidades antes de que el mundo se formara. En las antiguas escrituras hindúes leemos que Narayana empezó a moverse sobre las aguas infinitas del espacio abstracto y que este fue el primer aleteo de la manifestación, que dio como resultado la reaparición cíclica del universo después del Mahapralaya. Fijaos cómo vuelve a aparecer en las distintas culturas espirituales con distintas denominaciones, pero claro, se está hablando de lo mismo. En cuanto a los 7 rayos que se conocen como tercer logos, son los 7 kumaras del hinduismo, que son los 7 hijos de Brahma nacidos de la mente o hijos de la mente universal, mientras que en el budismo son los 7 Yani Budas, y en el cristianismo serían los 7 arcángeles, en el judaísmo los 7 Elohim y en la cábala los 7 Sefirot inferiores. Todos son nombres diferentes para una y la misma cosa. Como dice la escritura más antigua conocida por el hombre, el Rig Veda del hinduismo, la verdad es una, aunque los sabios la llamen por muchos nombres. No nos debe extrañar que, por ejemplo, cuando se habla aquí de los 7, se cite en la tradición cristiana a los 7 arcángeles. Os recuerdo que ya hemos visto, un par de veces por lo menos, que lo que son fuerzas, lo que bajo ningún concepto puede ligarse a ningún tipo de personalidad, a ningún tipo de configuración en algo que de algún modo entendamos como un ser, eso es una visión abstracta absolutamente correcta. Pero también hay una insistencia en todas estas tradiciones que a su vez esas fuerzas también se plasman en, por denominarlo de alguna manera, formas de vida, que es lo que en estos textos se le denominan los creadores, y tiene que ver con los seres que están conscientes del plan, conscientes de todo lo que aquí estamos comentando y del plan divino, que son colaboradores activos de ese plan divino. Con lo que los 7 arcángeles tienen que ver con esos 7 rayos que son fuerzas que hay en el universo, y también se le da una plasmación, vamos a llamarle personal. Recordad cuando hablábamos del Dios impersonal y del Dios personal, que son dos acercamientos. Por supuesto, cuando se habla de Dios personal no estamos hablando de un señor con barba, estamos hablando de otra cosa, pero algo que te permita a ti acercarte como una íntima conexión de hablar, de conectar con algo. La visión impersonal es la visión, yo diría que es la más pura, la más abstracta, pero eso no quita que tú puedas tener también una percepción de esa cosa tan grandiosa como un algo, entre comillas, con lo que tú íntimamente puedes tener algún tipo de conexión profunda e íntima. ¿Tiene relación, Emilio, con los 7 días de la creación, de los diferentes...? Muy probablemente sí. Es que el tema del 7 es tan tremendo. ¿Cuáles son las 7 fuerzas, los 7 rayos? Eso es muy largo, Javier. Eso es para un curso entero. Bueno, me podré investigar. Sí, pero hay que, cuando se indaga acerca de los 7 rayos, hay que hacerlo buscando textos que sean serios, porque hay una cantidad de historias sobre los 7 rayos increíbles. ¿Cuál es lo que recomiendas? Bueno, yo recomiendo los de Blavatsky. Lo pones en el WhatsApp o tú ves. Vale. Si te parece. Muy bien. Porque es que no sé, se han sacado mucho de contexto el tema de los 7 rayos. Estamos hablando de fuerzas primordiales del universo. Y no estamos hablando de algo que tú puedas de alguna manera invocar o traer a ti para, no sé, para tener novio o novia. Sí, hasta ahí se ha llegado, ¿no? Hasta ahí se ha llegado. Tiene que ver estas 7 fuerzas, estos 7 rayos, estos 7 arcángeles o Sefirot o Elohim, con las leyes universales. Efectivamente. Es lo mismo. Sí. Profunda, las más profundas. Las más profundas. Muy bien. Pues bueno, hemos terminado el tema de hoy y tenemos tiempo además, así que podemos aprovechar para... ¿Cuál es el?
Chico. Eso es lo que sirvió de base para la charla del 7 de febrero en la Politécnica. Eso es. No se ha repartido aquí. Pero vamos, en cualquier caso, ya que lo ha sacado Raquel, lo podemos brevemente comentar. No quedamos un salto. Cuántico. No me refiero al tema de humanidad. No, me refiero al hecho de que nos quedan 2 sesiones, la de mayo y la de junio. Hemos ido haciendo un recorrido que hoy parcialmente hemos recordado, donde con las 3 emanaciones, la tercera y última emanación es donde ya encajamos la evolución de la mónada, de arriba a abajo, ¿lo recordáis? La evolución de la materia, de abajo a arriba, del punto de encuentro de ambas evoluciones, el surgimiento de eso que denominamos alma, y hablábamos de la evolución del alma en autoconsciencia. Hasta ahí hemos llegado. Claro, al hablar de la evolución del alma en autoconsciencia, ya nos hemos situado aquí. Es decir, ya no sé, vamos, aquí en muchos sitios, pero también aquí. Es decir, nos hemos situado en el ser humano. Un ser humano que tenemos un alma individualizada, donde está presente el espíritu en cada uno de nosotros, donde por supuesto está presente la materia, y que todo esto se plasma, también lo hemos repasado, en la denominada constitución sextenaria, donde nuestro verdadero ser imperecedero es atma o espíritu, el alma universal o buddhi y el alma individual, que englobamos dentro del denominado cuerpo causal, porque están también las relaciones de causa y efecto. Y después tenemos el cuaternario inferior, que se denomina inferior porque es perecedero. Y estudiamos la parte del físico denso, el físico etérico, lo emocional y lo mental ligado a la mente concreta. Quiero decir con esto que ya nos hemos situado en el plano físico con el ser humano. Hay una parte en la cosmogénesis que es el estudio de el ser vivo en el que nosotros estamos. Es decir, cuando tú vas, se va configurando el universo, ¿vale? ¿Dónde llegamos? Bueno, pues llegamos a este sistema solar y llegamos a este planeta y llegamos a las formas de vida que se despliegan en este planeta. Entonces la cosmogénesis aborda y es el testigo que se le da a la otra parte, que es la antropogénesis, que ya se ocupa de lo que son las evolución de las humanidades, las distintas humanidades que ha habido. Hay un paso previo que es la configuración, vamos a llamarla, de la vida del sistema solar y de la vida planetaria. La Tierra es un ser vivo. ¿Pero eso qué significa? Y tú le pusiste el nombre, para diferenciarlo de logo planetario, lo pusiste ente supraplanetario. No hablamos, es un tema que estamos simplemente... Es para hacer una puesta en común de lo que veremos en las 2 sesiones que nos quedan. Aprovechando que tenemos unos minutillos. No hace falta que estemos aquí hasta las 9. Ahora hacemos el comentario y hacemos un coloquio y nos vamos cuando terminemos. No hace falta estar aquí a las 9 minutos. Pero lo que vamos a poner de manifiesto es que vamos a la forma de vida mayor que podemos alcanzar nosotros en nuestra deducción platónica, a la forma de vida mayor, dando por hecho de que sí, de que el universo posiblemente sea una unidad de vida orgánica, que posiblemente la galaxia sea una forma de vida también, pero desde el punto de vista de lo que nosotros podemos percibir, tocándolo un poquito, aunque sea un poquito, ¿cuál es la forma de vida más amplia, más elevada? La forma de vida de un planeta. La forma de vida de un planeta. Ahora bien, la forma de vida de un planeta, si nos miramos a nosotros, lo que yo soy está encarnado ahora en Emilio. Pasándolo al esquema planetario, Emilio es un planeta. Lo que significa que la forma de vida encarnada en el planeta Tierra ahora está encarnada en el planeta Tierra, pero puede ser que también tenga otras encarnaciones en otros planetas. En los textos teosóficos, en la doctrina secreta, esto se aborda así. Se habla de un ente supraplanetario
que se le suele dar el nombre de supercadena planetaria. Ya veremos por qué se le da ese nombre. Pero se habla de un ente supraplanetario. Y ese ente supraplanetario tiene su evolución, tiene su recorrido. Y encarna y desencarna. Y cuando encarna, lo hace en una forma de vida que es lo que nosotros vemos como planeta. Entonces la Tierra sería una encarnación de ese ente supraplanetario. Entonces se habla de ente supraplanetario y de ente planetario. El ente planetario es una de las encarnaciones del ente supraplanetario. Al ente supraplanetario, ya veremos por qué, se le llama también supercadena. Y al ente planetario se le llama también cadena planetaria. Veremos cómo, si el ente supraplanetario va encarnando en formas de vida como vosotros y yo, en una cadena de vida, de ahí lo de supercadena planetaria, cada ente planetario en el que encarna, igual que nosotros, debe tener una constitución sextenaria. El 7 está en todo, está en nuestra constitución, también se le aplica al ente planetario. Ese ente supraplanetario encarna en un ente planetario y ese ente planetario debe tener una constitución sextenaria. Eso nos va a llevar a hablar de los 7 globos. De los 7 globos. Y finalmente introduciremos como último elemento el término ronda para explicar cómo la vida se expresa en oleadas de vida que va recorriendo sucesivamente 7 veces los 7 globos. Es un tema casi planteado, es un poco galimatía, pero es apasionante. Es apasionante porque cuando se termina de hacer este recorrido, entre mayo y junio, las nociones fundamentales las podremos ver, la mente abstracta da un giro. ¿Esto solo se refiere a la Tierra o también a Venus, Mercurio? O sea, se refiere a todo, a todo el universo. Por lo menos el universo, por lo menos nuestro, lo que tiene que ver con nuestros sistemas solares, galaxias, etcétera, etcétera. ¿Y las formas de vida de la Tierra están unidas siempre a esa Tierra? Claro, claro. Lo que pasa es que ya las formas de vida y en particular la humanidad que va apareciendo y desarrollándose en el contexto de esos globos, en el contexto de esas rondas, eso ya entra en antropogénesis. Y vamos, a lo mejor en junio algún atisbo se puede dar, pero no creo que no dé tiempo de profundizar hasta ahí. Muy buena secuencia de los temas que quedan, de hecho, la secuencia que tú has dicho, ¿dónde encontramos esa información? Pero ya que no vamos... ¿A qué capítulo del libro de Taimí? Nos remitimos para... No. O... Eso está en la doctrina secreta. Pero vamos, lo hacemos llegar, Vale. O sea, eso a través del grupo de WhatsApp lo hacemos llegar. Vale. Sí, tú ibas a comentar algo, Pedro. No, que muy buena Pedro. cuestión. Está hablando. No, que muy buena cuestión la que has planteado. Sí. ¿Tú qué le Si el planeta evoluciona así, los planetas, ¿qué pasa con el Sol, el globo solar? ¿También entra dentro de ese mismo tipo de 7? Cabe deducir que algún tipo de esquema análogo debe haber, pero sobre ese esquema análogo yo no conozco nada, ni he encontrado ningún sitio donde se describa nada. Cuando se abordan en los textos más profundos lo de la supercadena, los entes planetarios, se dice, esto es lo que se puede abrir. Ya está. Y con eso ya, a partir de ahí, lógicamente, cada uno puede empezar, de acuerdo con el sistema platónico, a sacar tus propias deducciones. Pero parece que el esquema septenario sí está muy presente. La ciencia hoy nos habla, por ejemplo, de que los sistemas solares, ya estamos hablando de sistemas solares, forman clústeres sistémicos, que le llaman la ciencia. Es decir, los sistemas solares no están solos, no viajan solos por la galaxia, viajan en familia, forman familias. Eso es muy interesante. Y cuando se habla de los sistemas solares, la familia de sistemas solares al que pertenece nuestro sistema solar, se habla de 7. Es decir, la astrofísica actual habla de 7.
hay una especie de sistema solar central, que es Sirio, y seis más. Uno de ellos, la Tierra, Alfa Centauri, Zeta Reticuli, etcétera, etcétera. Y curiosamente son 7 también. Eso significa que hay una forma de vida también, que igual que nosotros estamos dentro de la forma de vida planetaria, la forma de vida planetaria está dentro de una forma de vida solar, y la forma de vida solar también tiene una evolución en 7 sistemas solares. Pues puede ser, pero claro, eso simplemente es de mi cosecha, con lo cual no tiene ninguna validez. Muy bien, pues lo dejamos aquí entonces, si os parece. Hoy tenemos unos minutillos de vacaciones. En el colegio